El colágeno que necesitas está en Salmoflex. Presenta. Disfruta la existencia, crece tu energía, transforma tu vida. Porque ser es vivir con bienestar. Bienvenidos a Seres, el podcast. Me da mucho gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Seres. Gracias por vernos y también gracias por escucharnos. Hoy nos encontramos en el Museo Memoria y Tolerancia y con nosotros el doctor Adán García Fajardo, es el director académico del museo. Mi querido amigo, muchísimas gracias por abrirnos la puerta y gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes por estar aquí, gracias a tu audiencia y bueno, pues a darle, mi estimado, dime para qué soy bueno. Pues hoy vamos a hablar un tema muy interesante que es precisamente discriminación, genocidio y para saber si actualmente estamos viviendo ese tipo de conceptos, ¿no? Y yo creo que para empezar te podría preguntar qué podemos entender por el concepto de genocidio y si actualmente lo vivimos. Voy a dar un poquito de historia para Perfecto. poder entender. El término es un término reciente, de 1943 o 44 por así decirlo, pero no podemos negar que en la antigüedad también existió esto. Una persona que se llama Raphael Lemkin, un jurista polaco judío, definió el término con dos partes. Genos, que es una raíz griega, que significa población o pueblo. Tú encuentras esta raíz en generar, en género, ¿no? Es una raíz muy sencilla, pero en este caso se utiliza como pueblo. Y sido, sidare o sidius, que es latín y es un poco más avanzado. Por ejemplo, tú lo encuentras en suicidio, uxocidio, homicidio, no es la muerte de, que en realidad significa cortar, pero significa la muerte de, terminar algo. Entonces él acuñó este término hablando de la muerte o del asesinato de un pueblo como tal. Es una persona que ha trabajado mucho con términos de derecho como barbarismo y vandalismo y al final definió esta categoría basándose en dos sucesos particularmente. Uno tenía que ver con algo que estaba sucediendo en el momento en el que él lo define. Ustedes recordarán que entre 1933 y 1945 hay una persecución sistemática, burocráticamente organizada en contra de los judíos por el régimen nazi con la intención de destruirlos totalmente, desaparecerlos de la faz de la tierra o bien del espacio que ellos iban a gobernar supuestamente, ¿no? Y también lo basa en la persecución y asesinato del pueblo armenio en el Imperio Turco Otomano. Entonces, lo que hace Lemkin es que acuña, con base en la evidencia que tenía en ese momento, este término, y esto después se traslada a una convención internacional del 48, que es la Convención para Prevenir y Sancionar el Crimen de Genocidio, que dice, es la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso o como tal. En episodios anteriores, muchas ocasiones hablamos de que usamos términos que por lo regular no conocemos la esencia, ¿no? Y los usamos muy a la ligera, ¿no? ¿Tú consideras que actualmente podemos ver tintes de genocidio en nuestra sociedad? El genocidio legalmente está en esa convención, está después también en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, transformado en un crimen castigable por la comunidad internacional. La cuestión es que genocidio no siempre tiene que ser una definición legal. Por ejemplo, la International Network of Genocide Scholars, la red internacional de académicos del genocidio, dice que cada quien puede definir el genocidio de acuerdo a su propio estándar. Eso es problemático porque no lo puedes llevar a una corte, pero sí puedes estudiar un caso como genocidio. El día de hoy en el mundo yo creo que existen varios genocidios presentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la persecución, asesinato, desplazamiento forzado y al final transformación en refugiados o desaparición por muerte, por asesinato, por tortura, por muchas cosas del pueblo Rohingya en Myanmar. El pueblo Rohingya es un pueblo musulmán que convirtieron en una otredad que no puede convivir con las personas de Myanmar, ¿no? Entonces, no porque no puedan convivir, sino porque el gobierno no quiere que convivan. Un régimen militar, entonces los está persiguiendo y expulsando de los territorios que ellos ocuparon por siglos, milenios quizás se puede pensar, o por lo menos un milenio. Y entonces los está expulsando hacia otro país a través de, primero, cuestiones legales, les quitó la nacionalidad, les negó la cuestión de heredar su tierra, después hizo operaciones militares que los fueron corriendo, tierra quemada. Entonces ahí hay un genocidio. Yo, hablando como persona privada, no como director académico del museo, puedo reconocer en ese espacio y contra esa población un genocidio. Podemos pensar que en Darfur todavía, a pesar de que la gente ya no habla sobre eso, existe un genocidio de parte del gobierno de Sudán, ya ni siquiera de Omar Hassan al-Bashir, que fue el presidente que lo inició y que tuvo una milicia que se llamaba Janjaweed, sino ahora por la junta militar o por las autoridades presentes, contra la población de la tierra de los Fures. De esta manera, si vamos viendo, por ejemplo, conflictos bélicos, vamos encontrando
similitudes, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante el periodo en el cual lo que se conoció como el Estado Islámico, que yo no debería llamarlo así, pero es fácil hablarle de esa manera, ubicarlo, en Siria y en esa parte, ellos empezaron a asesinar a los yazidíes, entonces hubo un genocidio quizá contra los yazidíes. En muchas guerras, en muchos espacios, particularmente en antaño, antes de que se definiera esto, existió una óptica de destruir al enemigo completamente, ¿no? Entonces, no solo era el asesinato, sino a veces también era la ocupación de vientres, o sea, la violación de las mujeres, y entonces el poner la semilla del conquistador o del vencedor en esa persona, y entonces así también conquistar a futuro. También existía la posibilidad de quemar la tierra, ¿no? De deshacer la posibilidad de que cosecharan o de que cultivaran otra vez en sus campos, ¿no? Llevarte a los niños de un grupo a otro, o sea, es decir, también te voy a robar tu futuro, compadre. Componentes del genocidio han existido durante mucho tiempo, aunque la primera vez que se le definió fue con Raphael Lemkin, y la obra fue El dominio del eje en la Europa ocupada, Axis Rule in Occupied Europe. Algo también importante es que el genocidio no siempre tiene que ser la violencia asesina. ¿No? A veces, bueno, por lo general, por lo regular, empieza con lo simbólico y con lo pequeñito, con palabras, con acciones sencillas. Lo que hemos visto en el museo es que lo primero que se hace es que se distingue. Tú y yo no somos iguales, pero después se devalúa. Tú eres inferior a mí, y después se violenta. ¿Por qué? Porque esta distinción, devaluación, violencia van justificadas por esta escalera de tú y yo no somos iguales, tú eres menos que yo, entonces yo tengo más derechos y por lo tanto yo te violento, yo te privo de tus derechos, yo te privo de tus propiedades, yo te privo incluso de tu historia. Y aunque yo no hablaría de un genocidio, por ejemplo, en México, México sí es un país que discrimina mucho de esta manera. O sea, respondiendo a tu pregunta, ¿en nuestra sociedad se puede ver algo? Pues no hay genocidio, pero que sí hay las bases de la intolerancia, que es la discriminación. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos referimos a una persona que pertenece a una minoría, con minoría me refiero, por ejemplo, no a personas que sean menos cantidad en este mundo, como las mujeres que son más, claro, sino que históricamente se les ha devaluado de una forma peyorativa, de una forma en la que les robo derechos, de una forma en la que intento mantener ese status quo de sobajamiento, estoy discriminando y estoy en esta escalerita, ¿no? Ahora, el genocidio tiene que ser contra poblaciones protegidas, ¿no? Esto que yo te decía, es la intención total, de la desaparición total o parcial de un pueblo étnico, nacional, racial o religioso. Entonces, si no pertenece a esas categorías, no se considera como genocidio, se puede considerar como otra cosa, que es crimen de lesa humanidad. Entonces, si esta escalerita, que te decía, la aplicas, por ejemplo, contra un grupo, una población indígena, lo aplicas contra un grupo religioso, contra un grupo nacional, entonces estamos cayendo en categoría protegida. Ahora, si esta discriminación continúa creciendo y entonces lo que haces es que, como sucedió en Canadá, que tenías estas boarding schools, estas escuelas refugio, estas escuelas donde te llevabas a los niños de los pueblos indígenas y los querías a fuerzas meter al catolicismo o al cristianismo, a fuerzas alfabetizarlos, pero al mismo tiempo meterles un sistema de reproducción de la democracia y entonces hacerlos o moldearlos como ciudadanos, ¿no? Sí, a tu forma, ¿no? Exactamente, al sistema. Entonces allí estás cometiendo un genocidio, pero no solo eso. ¿Por qué? Porque además al meterlos en condiciones muy difíciles, lo que se ve en los cementerios es la muerte de muchos niños sin necesidad de que murieran. No me refiero a necesidad, sino a que no fueron cuidados y protegidos como debían haber sido, y tenía que ver con que eran de un origen indígena. Canadá, por ejemplo, reconoce estos actos, incluso ha pedido disculpas, pero está muy presente en el siglo XX, está muy presente desde la creación del Estado de Nación y está muy presente en el pasado hacia las conquistas. Por ejemplo, la conquista de América Latina, otra vez desde una postura personal, sin que sea parte de lo que el museo dice, podremos pensar que hubo varios genocidios en América, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Esto es Seres. Uno de los conceptos también muy relacionados con el genocidio, que ahorita estamos entendiendo que la discriminación es base fundamental para dar paso al genocidio, cuando empezamos a investigar, a leer o a hablar sobre el tema, sí o sí está obligado el concepto de esclavitud. Por supuesto. ¿Podemos encontrar esclavitud actualmente? Claro que sí. Primero, déjame otra vez un poquito de contexto y de historia, ¿no? Primero, es nefasto el hecho de que la esclavitud
exista y vamos a hablar de personas esclavizadas un poco para rehumanizar, ¿no? Que es justamente lo contrario de esta escalera. ¿Por qué? Porque la violencia máxima que existió en la esclavitud o durante el proceso de esclavización era que tú le negabas a esa otredad el derecho de ser visto como humano, es decir, lo sometías a una cosificación. Que es el concepto de infrahumano, ¿no? Sí, en muchos sentidos es el concepto de infrahumano. Por ejemplo, hay personas que eran vistas como infrahumanos, pero no eran sometidas a la esclavitud. Eran directamente enviados al campo de asesinato, De exterminio. ¿no? Y en muchos casos podríamos pensar también en las barracas o en los uy, esto está muy oscuro, pero voy a intentar dar luz en la medida de lo que yo pueda, ¿no? Entonces sí, tiene que ver con lo infrahumano y con lo subhumano. Ni siquiera tienes el derecho a llamarte ser humano, eres una cosa, eres un mueble. De hecho, muchas ocasiones se habló de chattel slavery, que significa esclavitud de tipo mueble, o sea, eres un mueble, una cosa. Y en 1926, cuando se hace la primera convención así masiva de Sociedad de Naciones en contra de la esclavitud, justo lo que se dice es eso, es someter a la persona a una condición de propiedad. Entonces, para empezar, como recomendación para las personas que nos ven, intentemos no hablar de esclavos nunca, sino de personas que fueron esclavizadas o de personas esclavizadas. ¿Por qué? Porque estamos regresándoles el ser persona y que esa condición de esclavitud es una condición que se les impuso. Entonces, las personas esclavizadas siguen existiendo el día de hoy. Sigue existiendo también una cosa que se conoce como trabajo forzado. Para que nos se den una idea, el último país que abolió la esclavitud dentro de su marco legal fue apenas en los 80. O sea, estamos hablando de casi ayer, ¿no? Hace 40 años, 1981 si no me equivoco. La esclavitud como un sistema de producción fue un sistema que funcionó muy bien para el desarrollo de los países que necesitaban mano de obra extensiva, o sea, grandes extensiones, pero aparte también algo muy relevante era las jornadas laborales a las que eran sometidos. Si ustedes están en algún pueblo de México y ven la iglesia, mientras más grande sea la iglesia del centro del pueblo, mayor explotación hubo. Mientras más rico era terrateniente, el encomendero, el de la plantación en Estados Unidos, por ejemplo, mayor explotación hubo. ¿Por qué? Porque toda esa mano de obra que la persona esclavizada hizo para la producción era lo que se quedaba como ganancia el patrón, el esclavista, la persona que mantenía este sistema de producción. Entonces, hoy tenemos servidumbre, tenemos trabajo forzado, tenemos esclavitud, no solo en México, en toda América Latina y yo considero que en todo el mundo. Piénsenlo así, en muchos casos en el mundo, el trabajo sexual es un trabajo forzado, donde muchas veces están sometidas las personas, particularmente menores de edad, a condiciones infrahumanas de las cuales no pueden escapar. Es decir, fueron vendidos o comprados como una cosa, nuevamente, para ser esclavizados, para realizar trabajo sexual. Y hay cadenas de explotación, particularmente puedo hablar de las de México, en lugares que son turísticos, donde los explotan y donde se paga por ellos. ¿Dónde más existe el trabajo forzado o algo parecido a la esclavitud del día de hoy? En lugares como los campos de producción en el norte del país, donde tú tomas a las personas de una comunidad en el sur o en el centro del país, te los llevas al norte y entonces les exiges jornadas larguísimas de casi 14 horas, con la menor cantidad de tiempo de descanso posible, con condiciones de habitación o vivienda muy severas, parecidas a las que existían en las plantaciones del siglo XVII en Estados Unidos, y donde lo que estás haciendo es buscar la mayor cantidad de producción posible, con la mayor ganancia, con la menor inversión o el gasto en mano de obra. Sí, hablamos en muchas ocasiones muy a la ligera de personas con esclavitud. Y ¿sabes qué? En muchas ocasiones también lo vemos como, fue hace muchísimo tiempo, ¿no? Fue hace muchos años. Y no somos conscientes del contexto actual e imaginamos por la misma razón que ya no existe, ¿no? ¿Cómo no olvidar esto? Para que nos demos una idea, hace menos de 100 años que existe una convención internacional en contra de la esclavitud, ¿no? 1926. Hace menos de 40 años, hace 40 años más o menos, que se prohibió la esclavitud legalmente en todo el mundo. Se terminó de prohibir la esclavitud o de quitar la esclavitud como algo legal en todas las leyes de todo el mundo. Ahora, ¿por qué continúa la esclavitud? Porque funciona para quienes tienen los medios para conservar a las personas esclavizadas. ¿Por qué? También porque la pobreza existe, ¿no? O sea, ojalá y en este mundo nos pudiéramos hacer la pobreza, pero lo más seguro es que sea uno de los objetivos de desarrollo más complicados por las condiciones en las que estamos, ¿no? Y por las disparidades que existen. Entonces, ¿cómo tener en la memoria, cómo tener presente la cuestión de la esclavitud?
Una es educándonos. Y yo sé que esto parece como de perogrullo, parece una tontería, pero preguntémonos, y por eso les decía lo de las catedrales o lo de las iglesias en los pueblos, particularmente en México y en América Latina, qué tan grave fue la extracción de trabajo, de fuerza vital de las personas para que sucediera. Por ejemplo, en la Alemania nazi, lo que se hacía era que las personas que iban a los campos de concentración y exterminio, cuando llegaban y bajaban de los vagones, eran separados, ¿no? Entonces le decían, tú vas para allá, tú vas para acá, tú vas para allá, tú vas para acá. A las personas que tenían posibilidades de trabajar, o sea, quienes se veían fuertes y capaces, particularmente hombres jóvenes, mujeres jóvenes, de las cuales podían extraer fuerza de trabajo, se les mandaba dentro de los propios campos de exterminio a lugares en los que producían o donde había fábricas o donde las marcas habían puesto cadenas de producción. No voy a decir marcas, pero ustedes pueden buscar en internet qué marcas o qué empresas utilizaron mano de obra en los campos de concentración. Entonces, los que no eran vistos para los campos de concentración de trabajo se iban a la parte del exterminio. Auschwitz tenía Auschwitz eran 3 campos de concentración: Auschwitz-Monowitz, Auschwitz-Birkenau y Auschwitz I. Auschwitz-Birkenau era donde mataban, pero los otros 2 campos eran campos de producción. ¿Cuántas calorías tú necesitas comer diariamente para estar sano? Más o menos 1800, 2000. Bueno, lo que los nazis hicieron fue considerar cuántas calorías tú necesitabas para trascender el día sin morirte durante varios días hasta que agotaras toda la energía que tu cuerpo es. El cuerpo humano se va comiendo a sí mismo cuando no recibe alimentos, ¿no? Por ejemplo, la descalcificación en las madres cuando dan de amamantar y no reciben suficiente calcio, cuando no desayunas y tu cuerpo de alguna manera empieza como a buscar energía de dónde consumir, cosas por el estilo. Cuando estamos a dieta y entonces disminuimos la carga calórica para que la grasa que es Entonces, los nazis definieron en 200 la carga calórica diaria mínima para que las personas esclavizadas, vistas como subhumanas o infrahumanas, que eran particularmente los judíos, pudieran dar todo su esfuerzo o su fuerza vital, así tal cual, al esfuerzo de producción de los propios nazis, ¿no? Entonces, tener en cuenta lo aberrante que suena, primero, que una persona la conviertas en mueble o en cosa. Tener en cuenta que la esclavitud es aprovecharte del otro hasta desgastarlo al punto que ya no funcione o a veces ni siquiera se reconozca como un ser humano. Tener en cuenta lo injusto que resulta extraer del otro toda su fuerza para pagar lo menos posible o bien no pagarle, es una de las cosas que a mí me recuerda por qué debemos luchar en contra de la esclavitud. Hablar o reconocer la falta de derechos de las personas que fueron esclavizadas y que aún hoy continúan de alguna manera los estigmas o las divisiones. Por ejemplo, apenas en el 2019 me parece que México reconoció nuestra tercera raíz. ¿Y qué quiero decirles con eso? México ha sido desde siempre una nación multicultural o pluricultural, ¿no? Porque si vemos bien la conquista, en realidad es una forma en la cual desde el exterior vinieron a apropiarse de un territorio, de ciertas tradiciones, y hubo cierta mezcla, pero fue a través de la violencia. Y después vino la tercera raíz, que eran las personas africanas que fueron traídas aquí como personas esclavizadas. Y entonces por eso hablo de 3 raíces, ¿no? Como si nos hubiéramos entremezclado desde hace ya varios siglos, pero nunca estuvo reconocida esa tercera raíz en la Constitución. Es más, incluso creo que hasta 1992 tampoco estaba reconocida esta cuestión de la pluriculturalidad y los pueblos indígenas en México. Pero en el 2019, después de una campaña muy larga, se reconoció la tercera raíz, que es la población afrodescendiente. Entonces, estar también conscientes. Hay que pensar que México tiene muchísimas raíces y quizá también preguntarme quién soy yo, ¿no? En la bruma del tiempo, a veces perdemos noción de dónde venimos. Lo más seguro es que cada uno de nosotros que somos mexicanos tengamos varias de esas raíces. De todo, ¿no? Un poco. Ajá, ¿no? De todo un poco, justo. Hay una canción muy bonita de Jarabe de Palo que habla sobre la mezcla, ¿no? Entonces, yo me asumo a mí, por ejemplo, como mexicano, no soy indígena, no soy afrodescendiente, no soy hispano. Entonces, ¿qué soy? Pues soy mexicano, soy fruto de esos 500 años de ser un crisol, el espacio territorial, que me trajeron hasta aquí, que me hacen ser Adán García. Y también, por ejemplo, eso me lo cuestiono mucho. ¿Cuántos de los lugares en los que cada uno de nosotros vive aún mantienen su nombre originario? ¿O cuántos de las personas que vivimos en México mantenemos un apellido originario? ¿Por qué? Porque en esta conquista, en este posiblemente genocidio, también se ocuparon de deshacerse de nuestros nombres y de los nombres de los lugares donde habitábamos. No tener identidad. Ajá. Y eso fue algo que, por ejemplo, también los nazis hicieron en los lugares que fueron conquistando. Fueron eliminando los nombres. Por ejemplo, Auschwitz no es Auschwitz, Auschwitz se llama Oswiecim en polaco y le cambiaron el nombre, ¿no? O sea, germanizaron esos espacios como los hispanos hispanizaron estos espacios. Continúa en Seres.
Seguramente al ver Seres el podcast te han surgido algunas inquietudes de cómo llevar una vida más saludable. Es por eso que queremos resolver tus dudas. Comenta qué temas quieres que tratemos en los próximos episodios de Seres el podcast. Esto es Seres. A lo largo de la historia vemos distintos momentos muy específicos, importantes, y que de alguna manera para esas generaciones fueron parteaguas. El pueblo que no conoce o olvida su historia está condenado a repetirla. Tal vez no podemos generalizarlo a una nacionalidad, ¿no? Todo el pueblo, todos los habitantes de la tierra somos ese pueblo, ¿no? Y si lo olvidamos, ¿cómo mantenemos esta memoria para llevar una convivencia sana? Es justo esa la palabra, ¿no? Memoria. Este mundo yo creo que no ha caído en una gran guerra como la que existió en 1939, 1945, la que existió en la segunda década del siglo XX, la primera guerra o la gran guerra. Lo que significó para el mundo tener guerras mundiales fue brutal. Tan es así que en la Carta de Naciones Unidas, por ejemplo, la sentencia de inicio dice, recordando el flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestras generaciones nos ha golpeado, como de, miren, o sea, creamos esta organización nacional y creamos este consenso porque ya estuvo, ¿no? O sea, en menos de 50 años nos aventamos 2 conflagraciones bélicas brutales que nos pusieron al borde de la desaparición. O sea, tú ubicarás que al final de la Segunda Guerra Mundial en Europa no se utilizó ningún arma nuclear. O sea, en realidad el ejército ruso viene como haciendo una pinza para cerrarse sobre Alemania y conquistar Berlín, y el ejército estadounidense viene bajando por Normandía. Pero en el Pacífico, en el otro gran frente, lo que se hace es ¡pum! Un bombazo, ¿no? A ver si con eso ya los japoneses se dan, y no se dan, y entonces ¡pum! Segundo bombazo. Y lo que nos muestra la bomba atómica es que sí estaba al alcance por primera vez de los seres humanos la destrucción total de su propio género humano. Entonces, lo que las Naciones Unidas hacen de alguna manera es detener las grandes conflagraciones, es decir, que no vuelva a haber una guerra mundial. Y durante 80 años más o menos, pensando que Naciones Unidas nace en el 45, lo ha detenido, ¿no? Con momentos muy álgidos. Todavía podemos pensar en Rusia y Ucrania como uno de esos grandes momentos. Justo eso te iba a preguntar. Los rusos diciendo, pues miren, yo puedo y yo quiero, y entonces si ustedes me fuerzan la mano, pues yo lo voy a hacer. Pero por el otro lado también jugando con la cuestión del sufrimiento o el dolor, no solo en la mano derecha pueden tener el poder económico y de capacidad del gas y del petróleo. Entonces un poco están jugando con ambos, y lo que las Naciones Unidas hace todavía, al menos en este momento, es como esténse en paz, esténse en paz, esténse en paz. Este párrafo o esta sentencia me parece fenomenal porque quiere decir, acuérdense que la guerra abierta, que la guerra entre todos, lo que nos trae es dolor, sufrimiento, lo que nos trae es retraso. Es decir, si lo que estamos buscando hoy en la ONU y en muchos países es cuidar el medio ambiente, es eliminar la pobreza, es que haya mayor educación, que es que... Vámonos para atrás. Sí, esténse en paz, tranquilícense, ¿no? Tengan memoria de lo que ya pasó y pensemos también en el futuro, ¿no? ¿Qué futuro queremos tener? Muchas veces las guerras, los conflictos en los seres humanos tienen que ver con 2 partes, una subjetiva y una objetiva. Una subjetiva que tiene que ver con el miedo, por un lado. Yo tengo miedo del otro, entonces ataco o entonces me defiendo. O yo quiero ser el mejor o el más grande o no quiero sentirme sobajado más, entonces por eso ataco. Y una objetiva que tiene que ver con la supervivencia. En este mundo, si pensáramos en una cuestión de paz, podemos evitarnos los conflictos y entonces sería más sencillo no tener miedo. ¿Y a qué me refiero con esto? Este mundo produce alimentos para casi 11,000 millones de personas, cuando somos solo 8,000. Entonces, más que pensar en hacer la guerra por tener más recursos de dónde producir alimentos, hay que pensar en cómo distribuimos mejor. Más que pensar cómo producimos más petróleo, podríamos estar pensando cada vez más en transitar energías que sean más sencillas de producir, eólicas, solares, térmicas o termogeneradas. Hay mucha energía en este mundo que es desperdiciada o que no es aprovechada para transformar en la que quisiéramos tener, que es energía eléctrica o energía de combustión o cosas por el estilo, ¿no? Tener memoria, por un lado, de lo severo que es la guerra. Yo creo que muchas abuelas de nosotros ya murieron, pero algunas quizá habrán vivido la revolución o los años posteriores a la revolución de 1910, y fue un periodo severísimo. O sea, nadie quiere estar en la guerra, y a veces los jóvenes tenemos esta ansiedad de la sangre y de vivir en tiempos interesantes. ¿Qué pasa si cambiamos reconociendo la esclavitud, los genocidios, los crímenes de lesa humanidad, las hambrunas, las sequías, la destrucción, por una óptica del reconozco esto, no quiero que vuelva a pasar y quiero que nuestro futuro sea más humano? Creo que esa es
la clave para entender la trascendencia de la humanidad. Y empieza por reconocer también en lo pequeño y en lo estructural las discriminaciones que pueden llevar a las injusticias, ¿no? Entonces, por ejemplo, reconocer cosas como la brecha de género. Para que nos demos una idea, hoy estamos más cerca de establecer una colonia en Marte, de que el salario entre hombres y mujeres sea igual, que tengan la misma capacidad y oportunidades, que tengan la misma capacidad en toma de decisiones, que sean la misma cantidad de hombres que mujeres empresarias, solo para que nos demos una idea. Que pensemos en destruir esas inequidades, en destruir esas brechas, que pensemos en el futuro, creo que comienza por reconocer lo que pasó en el pasado y por eso la memoria. Continúa en Seres. Si sufre de dolor e inflamación articular y está buscando una solución, presentamos Salmoflex, el revolucionario antiinflamatorio natural que ayuda a recuperar la movilidad para que viva una vida plena. Salmoflex, el suplemento que combina el colágeno marino con proteoglícanos extraídos del cartílago nasal del salmón. Salmoflex ayuda a reducir el dolor y recuperar la movilidad de sus articulaciones. Esto es Seres. 5 recomendaciones para nuestro público, para toda nuestra comunidad Seres, para vivir con memoria y en una actitud de tolerancia. Claro, justo el museo, cuando habla de tolerancia, lo que intenta hacer es decirnos, hay la posibilidad de la convivencia armónica. Entonces, yo creo que 5 recomendaciones podrían ser, y un poco también la última va a tener que ver con la cuestión de esclavitud, es cuestionar nuestros prejuicios, ¿no? ¿Qué cosas pensamos del otro antes de conocerlo? Para eso nos sirve mucho la segunda recomendación, que es animarnos a conocer otras culturas y también ver a la otra persona a los ojos y preguntarnos qué nos hace diferente de ella como persona y en qué nos parecemos a ella también como persona. Muchas veces, para evitar los conflictos, para la verdadera convivencia armónica, si buscamos dialogar, o sea, entender al otro o a la otra antes de francamente confrontarlo, podemos desactivar los conflictos. Y finalmente, la última recomendación, que es una recomendación bien práctica, es cuando compres, consumas o utilices algo, fíjate de ser posible si no está siendo producido por mano de obra de personas esclavizadas. Y por ejemplo, yo me acuerdo mucho que los chocolates en varios países tienen una así leyendita que dice child free labor, ¿no? O sea, sin mano de obra infantil, o hay fast fashion que pues es producida en condiciones también muy lesivas para las personas que lo hacen, intenten no consumirla. Pero bueno, esas son recomendaciones que yo haría en relación a esto de lo que hemos estado platicando el día de hoy, mi estimado. Oye, no había tomado en cuenta justo esas leyendas en los productos, ¿eh? Súper interesante. Mi querido Adán, dinos dónde podemos contactarlos, dónde podemos visitarlos, en qué horarios. Pueden visitarnos de martes a domingo de 10 a 17 horas. Estamos en Plaza Juárez. Les quedan cerca las estaciones de Metrobús y de Metro Juárez y la estación de Bellas Artes de la Línea Azul. Síganos en redes sociales, en Museo Memoria y Tolerancia en Facebook y en @MuseoMYT en Instagram y en Twitter. En las redes también intentamos sacar al museo de las 4 paredes y llevar parte de nuestra misión y nuestra educación a esos lugares. Entonces vale la pena seguirnos, se los digo por experiencia. Mi querido doctor Adán García Fajardo, director académico del Museo Memoria y Tolerancia, muchísimas gracias por abrirnos las puertas del museo. Muchas gracias por tu tiempo y por supuesto también muchas gracias por estos momentos de reflexión. Un gusto, espero que se hayan sentido cómodos y que les haya gustado. Pues estas puertas están abiertas siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigo. Y muchísimas gracias también por vernos, también gracias por escucharnos. No olviden suscribirse, comentar y darle like a todas nuestras plataformas. Esto fue Seres el Podcast. Nos vemos la próxima semana. Continúa en Seres. ¿Sabías que después de los 25 años dejamos de producir colágeno? Es por eso que las arrugas aparecen, la piel se pone flácida y las articulaciones empiezan a doler. Pero hoy hay una excelente solución. Salmoflex, el colágeno marino de salmón salvaje para rejuvenecer tu piel, tu cabello, tus huesos, músculos y articulaciones. Dile adiós a la inflamación articular en manos, codos, cadera, rodillas, mejora la calidad de tu vida y renueva tu juventud. El colágeno que tu vida necesita la encuentras en Salmoflex, el colágeno marino de salmón salvaje. Dale play a todos los programas en Spotify y YouTube para disfrutar de más consejos para tu bienestar. Gracias por ser parte de Seres, el podcast. El colágeno que necesitas está en Salmoflex. Presentó.